Harry Potter. ¿Quién no lo conoce, verdad? Es ese culto al que pertenecen todos los niños y adolescentes y los adultos que no quieren madurar. Es una de las obras más populares y desde mi punto de vista de las mejores historias de fantasía que se han escrito en los últimos 30 años. Lo dije. Sus libros introdujeron a la lectura a más de millones de niños y adolescentes a lo largo del mundo y lograron sostener su atención durante 7 volúmenes. Algo bastante notable. Y se volvió también un éxito en el cine, a pesar de no sostener la misma calidad de los libros en todas sus entregas. J.K. Rowling logró crear una historia que atrapara no solo a los niños, sino también a los adultos y que pudiera llegar a los corazones de las personas más allá de su edad. Desató con sus libros y luego con las películas un fenómeno fantástico en el que la audiencia crecía a la par de sus personajes con cada nueva entrega, como si ellos fueran parte de aquel universo, o como un compañero de Harry que se va enterando de sus aventuras mientras también estudia en Hogwarts. Y a su vez, la narrativa de los libros también fue evolucionando y volviéndose cada vez más adulta junto con los personajes y los fans. Jueguitos, hablemos de videojuegos porque me aburro. Como toda gran obra de arte que quiere ser adaptada a otro medio, la saga Harry Potter tuvo sus complicaciones. Nunca es fácil hacer una traducción de un medio a otro, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pero en el caso de Harry Potter en el videojuego han dejado mucho que desear. Hay cientos de títulos de Harry Potter y solo algunos pueden ser considerados buenos juegos y casi ninguno logra hacer una traducción que pueda transmitir esas emociones que despiertan los libros. Las películas tampoco lograron en todas sus entregas tener la calidad de los libros, aunque a diferencia de los videojuegos sí lograron rescatar algunos de los elementos de la esencia de esta historia y eso fue desde mi punto de vista lo que las volvió exitosas. Sí, no fueron la joya del séptimo arte, pero sí que conquistaron nuestros corazones e introducieron a muchos en el mundo mágico. Hay algunos títulos que son injugables como Deathly Hallows que... por Dios, no quiero ni hablar de este juego. Y otros que son bastante entretenidos y bien logrados, aunque muy específicos, como Quidditch World Cup. También está la adaptación del cuarto libro, El Cáliz de Fuego, que si bien estaba bastante mal hecho y dejaba mucho que desear, y se cagaba en todo lo que los anteriores títulos habían hecho bien, tenía un cooperativo que hacía que el juego se pudiera disfrutar un poco más. La Orden del Fénix y el Príncipe Mestizo fueron buenos intentos, buscaron hacer una Hogwarts un poco más realista, similar a la de las pelis, donde uno pudiera explorar y moverse de acá para allá por la escuela, pero el juego era aburrido. El escenario no invitaba a explorar, los pasillos estaban vacíos y no había mucho para hacer. Y ni siquiera estoy hablando de la espantosa mecánica de tirar los hechizos haciendo movimientos con el mouse. A ver, entiendo de dónde venía la idea y lo admito, no suena tan mal, pero en la práctica era bastante incómodo. ¡Expelliarmus! 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 Sin duda, desde mi punto de vista, los mejores juegos de Harry Potter fueron las primeras 3 entregas que salieron para PC. La Piedra Filosofal, La Cámara de los Secretos y El Prisionero de Azkaban. Estos fueron 3 títulos que funcionaban, que estaban bien diseñados y sobre todo que eran entretenidos. Los niveles estaban bien conectados unos con otros, había elementos de progresión bien planteados, los escenarios fomentaban la exploración y luego nos recompensaban si salíamos a explorar el castillo. La forma en que contaban la historia también era atrapante y lograron hacer un buen mix entre el universo de Harry Potter y un juego divertido. A ver, no fueron títulos innovadores ni revolucionarios, pero por lo menos eran videojuegos que funcionaban. Algo que parece obvio, pero en la mayoría de los títulos de esta franquicia eso no pasaba. No sé si jugaron Deathly Hallows, pero parece un prototipo de juego a medio terminar y hecho con muy pocas ganas. Ya sáquenme esta mierda. De estos recomendaría jugar a los 3 en este orden. Aunque en honor al título del video, considero que el más logrado y el que mejor representa lo que significa Harry Potter es La Cámara Secreta, la versión de PC. Alguien podría argumentar que la versión de PlayStation 2 también, pero esa no la jugué, así que no opino. Veamos un poco cómo era este juego para que podamos empezar a entender qué es lo esencial de Harry Potter y cómo han podido o no traducirlo al medio de los videojuegos. Harry Potter y la Cámara Secreta fue un videojuego de acción y aventura lanzado en 2002 por Electronic Arts.
basado en la película y el libro de Harry Potter con el mismo nombre. Este título era una secuela directa del juego anterior, La Piedra Filosofal, que ya había tenido un buen recibimiento. La Piedra Filosofal había sido un juego muy bien logrado y para la época era una buena forma de meterse al mundo mágico. Tenía algunos niveles interesantes, combates entretenidos, plataformas, un sistema de Quidditch e incluso algunos desafíos de sigilo que eran muy inmersivos, como el nivel en la biblioteca escapando de Filch. Hasta el día de hoy recuerdo lo desesperante que era ese nivel. ¡Salí, salí, salí! Pero tenía algunas mecánicas medio toscas que por momentos lo hacían incómodo de jugar y los gráficos de la época daban para un poco más. Ayúdenme, por favor. Pero la siguiente entrega, La Cámara Secreta, tomó lo mejor de La Piedra Filosofal y lo mejoró. Este juego abre con una larga cinemática que comienza en la habitación de Harry encerrado en la casa de sus tíos, los Dursley. Ron acude al rescate de su amigo con el auto volador y luego nos van enseñando distintos escenarios del mundo mágico hasta que los personajes llegan finalmente a Hogwarts. De esta forma el juego nos empapa desde el comienzo con el mundo mágico que exploraremos en esta aventura. A diferencia de otras obras de fantasía, al 100% del público de Harry Potter le gustaría entrar en ese mundo, ir a Hogwarts y desde que tienen 10 años que están esperando que les llegue su carta. Entonces, si hay algo que un videojuego de Harry Potter tiene que hacer bien, es aprovechar las ventajas del medio y transportar a los usuarios adentro de esa fantasía y de ese mundo mágico. Apenas llegamos a Hogwarts, después de la odisea en el auto volador con Ron, entramos en el patio de la escuela y tenemos que escapar del sauce boxeador. Lo primero que notamos al tomar el control es que Harry recuerda algunos de los hechizos que aprendimos en el juego anterior, la Piedra Filosofal. Esto, para alguien que había jugado el primer título, era una sensación extraordinaria. Hacía que uno sintiera que habíamos pasado de años junto a Harry y que habíamos evolucionado como magos y como estudiantes. Además de traernos el recuerdo del primer juego como las memorias de una vivencia que habíamos compartido con esos personajes. ¿Quién te conoce, Mass Effect? Toda esta primera parte ya nos embebía de este maravilloso universo. La Cámara Secreta no era precisamente un videojuego de mundo abierto como lo conocemos hoy, pero sí que teníamos libertad y podíamos movernos por diferentes lugares de la escuela. Los escenarios estaban construidos con un mimo y un detalle admirable para la época y los recursos que tenían. Pero mirá esa iluminación, papá, RTX del pueblo es esto. Además de complementarlo todo con la fabulosa banda sonora de Jeremy Soules. Este título mantuvo los elementos de exploración e inmersión que la anterior entrega ofrecía, pero le dio una vuelta de tuerca más. Había secretos, zonas o objetos esparcidos a lo largo del castillo que se iban volviendo desbloqueables y a los que podíamos ir accediendo a medida que fuéramos descubriendo los diferentes hechizos o habilidades. ¿Qué estoy viendo? ¿Acaso Harry Potter tenía elementos Metroidvania hace 20 años? Bueno, ya. Este juego además comienza a introducir algunos elementos más oscuros y a generar por momentos un clima un tanto tenebroso, similar a lo que ocurre en la saga libro tras libro. ¿Se acuerdan cuando dije que la audiencia va creciendo con los personajes? Bueno, no sé si esto en el videojuego lo hicieron intencional, pero está. El juego es un poco más complejo y un poco más oscuro como para un niño que ha crecido desde la entrega anterior. En la Cámara de los Secretos recorremos toda la historia de Harry en ese año del colegio y nos enfrentamos a diferentes desafíos al igual que en el libro y la adaptación al cine. Asistimos a clases, aprendemos nuevos hechizos, merodeamos por el castillo, nos reímos con Fred y George e incluso podemos jugar la copa de Quidditch con un sistema un poco más pulido y accesible que el del juego anterior. Hay también un sistema de duelos que, si bien era bastante básico porque teníamos solo 3 hechizos y no había mucha mecánica de combate, era entretenido, aportaba algo nuevo y era una de esas cosas que ayudan a crear el ambiente de Hogwarts. ¿Por qué Expelliarmus es un escudo si Harry lo usa siempre para atacar? El juego lograba crear un clímax al final con el misterio de la cámara, las tuberías y los últimos desafíos antes de tener que enfrentar al boss final, el basilisco, lo cual, debo decir, era una pelea más que decente. Quizás un poco fácil, sí, pero cuando la jugué de chico recuerdo haberla disfrutado mucho. Épico.
Y finalmente el juego tenía un sistema de puntos que íbamos acumulando con diferentes actividades para ver quién ganaba la copa de la casa, al igual que en los libros. Si la ganabas, entrabas en la sala de rewards, que era una experiencia muy satisfactoria y una buena forma de acabar el juego. Aunque muy lejos de ser lo que todo buen fan de Harry Potter querría, La Cámara de los Secretos era un título que te prometía por un rato sentir algo de esa emoción que nos hicieron sentir los libros y las películas. Pero el problema es que al hablar de un juego que es una adaptación de Harry Potter, no basta solamente con hacer un buen juego. Al igual que cuando hablé del Señor de los Anillos, al adaptar una obra de un medio a otro, es necesario traducir la esencia, en este caso lo fundamental que lo hace digno de llevar el nombre de esa obra. Si no, es solo un buen juego con una skin de Harry Potter. Es necesario entonces traducir el espíritu de la obra original. Otra vez empezó con lo del espíritu, el drogadicto este. Cuando hablo del espíritu de una obra, me estoy refiriendo a lo fundamental que constituye a esa obra y que la diferencia del resto. Hay muchas historias de fantasía con el esquema clásico del viaje del héroe como Harry Potter, pero cada una tiene ciertos particulares que la hacen única. Y en este caso son esas particularidades lo que la hicieron trascender. Los elementos que la componen, el tema, la trama, el clímax, la forma en que está contada su historia, las emociones y sentimientos que evocan en su audiencia. Todas esas son la clave y por eso es necesario que algo de todo eso sea rescatado en una adaptación. Pero veamos un poco más cuál es ese espíritu de Harry Potter que deberían adaptar en un videojuego. En muy resumidas cuentas, Harry Potter nos enseña un universo extraordinario y nos encandila con la fantasía de que la magia existe, de que el mundo es ese lugar maravilloso con el que los niños y también los adultos sueñan. Nos atrapa en aquel lugar donde parece que los deseos más sorprendentes pueden hacerse realidad. Gran parte de lo que buscamos cuando leemos un libro de Harry Potter o vemos una de sus películas es sentir que somos parte de ese mundo, que estamos adentro de él y que todo eso con lo que siempre soñamos se hace realidad por ese corto periodo de tiempo. Esta saga nos presenta una historia que deambula en torno al significado del amor y de la muerte. Desde la premisa del primer libro, donde descubrimos que Harry ha sobrevivido a la muerte gracias al amor de su madre. Una idea confusa al principio, pero que con el correr de las hojas vamos empezando a comprender. Esta es una saga que constantemente nos muestra un héroe humano que se enfrenta a la muerte por el amor que siente por los suyos. Nos enseña un grupo de héroes que una y otra vez van en busca de afrontar aquello a lo que más temen y a poner en riesgo sus vidas para proteger su escuela, su mundo y todo aquello que aman. Esta historia nos habla sobre la valentía y el ingenio de unos pocos contra el poder destructivo de uno solo. Pero en esta saga y en este universo la magia no es solo magia. Detrás de ese elemento maravilloso que colma este mundo hay una enseñanza. Estos hechizos y encantamientos se vuelven concretos y pasan a representar principios y valores filosóficos y espirituales con consecuencias reales. Lily salva a Harry del hechizo más letal que existe y lo hace gracias a que su amor por él produce un encantamiento que lo protege. Para alcanzar la inmortalidad, Lord Voldemort, uno de los magos más poderosos del mundo mágico, divide su alma en 7 pedazos, asesinando a diferentes personas y depositando esos fragmentos de alma en distintos objetos. Esta horrible magia comienza a impactar en el aspecto físico del mago y su rostro se empieza a parecer cada vez menos al de un ser humano, porque dividir la propia alma destruye su propia naturaleza y aquel monstruoso proceso lo despoja de su humanidad. Voldemort, el gran villano de esta saga, es derrotado en esencia por su incapacidad para amar, para tener vínculos reales y honestos. Ese abandono de algo tan básico para el ser humano como es el amor termina afectando su magia, lo debilita y lo ciega, lo vuelve vulnerable en un aspecto de su humanidad que él mismo ya no conoce, que él mismo ha abandonado. Harry logra vencerlo no por ser más poderoso o habilidoso, sino por ser más humano. Esa fue su clave. Corto acá porque si no se me van 10 minutos hablando de esto. Creo que algo se entendió y solo quiero resumir en que Harry Potter nos introduce en un mundo en el que todos de niños quisimos estar. Vuelve real esa ilusión y una vez que estamos ahí adentro, a través de aquella fantasía soñada y de los miles de elementos maravillosos que crean este mundo, nos muestra cómo el amor puede vencer a la muerte. ¿Y cómo se relaciona esto con los videojuegos? Bueno, ahí está la clave.
Cuando hablé del espíritu del Señor de los Anillos, expliqué que toda esa épica y esa profundidad había sido excelentemente adaptada de los libros al cine. En el caso de Harry Potter, solo algunas películas estuvieron a la altura de los libros, aunque tuvieron elementos excelentes que se repitieron en todas las películas, como la música, el casting y la caracterización de los personajes. Y en el videojuego... estos 3 títulos son sin dudas los que más se acercaron a poder representar algo de eso. Y entre ellos, la cámara secreta destaca por todo lo que ya mencionamos. Desde mi punto de vista, no hay videojuego de Harry Potter que haya logrado traducir completamente su espíritu. Al igual que ustedes, yo también espero que ese que está por salir ahora sea el que lo haga. Pero creo que sí es válido igualmente mencionar cómo la Cámara de los Secretos logró hacer muchas cosas bien como juego de Harry Potter y cómo logró al menos darnos una pequeña muestra de esa magia que todavía puede ser explotada en el videojuego. Explorar los secretos del castillo, aprender hechizos y luego ponerlos en práctica, asistir a clases y aventurarnos junto a Ron y Hermione en la sala común de Gryffindor, enfrentarnos con Malfoy, visitar a Hagrid y encontrarnos esporádicamente con Dumbledore, aterrorizarnos con los oscuros pasillos del castillo a la noche y con el mal que constantemente persigue a Harry para poder al final enfrentarlo y vencerlo. En fin, todas esas son cosas que disfruté mucho cuando era niño, y si bien el juego se queda muy corto en comparación con otras adaptaciones y no logra representar en profundo la filosofía de Harry Potter, sí que logra al menos cumplir con esa parte de su esencia que consta de hacernos disfrutar de aquel extraordinario mundo y de hacernos querer ser parte de él, de creer, al menos por esa pequeña fracción de tiempo, que la magia sí existe. Ya estamos de vuelta, así que la semana que viene van a tener otro video, probablemente el sábado, y tiene que ver con Hogwarts Legacy, así que activen la campanita y suscríbanse y toda la cuestión para que no se lo pierdan. Espero que les haya gustado el video y que me haya podido explicar bien, así que nada, sin nada más que decir, yo soy José, o JB, y esto es Ideal Game.